Vaya que ha trascendido y que en este momento también ha generado muchísima polémica la detención de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, que seguramente usted lo recordará como gobernador independiente de Nuevo León allá en el 2015. Todas las expectativas de la gente estaban sobre él. Tanto le valió el discurso reaccionario en contra de la corrupción y demás que terminó por ser candidato en el 2018. Inclusive en un debate sumamente polémico, él decía que se le tenía que mochar la mano a los corruptos, ¿no? Pero, ¿qué pasó en este camino de ser héroe? ¿Qué pasó hoy? Que está detenido ya por presunto desvío de recursos públicos y bueno, él que se proponía cortar la mano a los delincuentes, pues ahora hay mucha información ya en torno a esta detención y sobre todo el costo político que representa. ¿Qué va a pasar también allá en Nuevo León? Ese es el tema que hoy pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ahí está el tema, fresquecito y recién salido del horno. ¿Cuántos temas, verdad? Y vamos a lo de siempre, Magda. Sí, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, sí, Raúl? el tema, el que sigue, el escándalo de hoy se convierte en el de ayer por el de mañana y vamos de escándalo en escándalo. No es novedad, pero sí llama la atención el tema y sobre todo, bueno, empezamos como nos encanta a los mexicanos siempre darle lecturas políticas a todo, ¿no? Y tú que eres experto en dichos y en refranes y todo esto, seguramente voy a decir, sí, bueno, es que en políticas no hay casualidad. No hay casualidades. ¿Cuál es? Querido Raúl, los matanceros de hoy serán los matados el día de mañana, ¿no? Dice el otro gran dicho, ¿no? Que no lo recuerdo ahorita, pero sí es los matanceros de hoy serán los mataderos del mañana. Déjame dar lectura rápidamente a este boletín que está llegando en este momento de la Fiscalía, de la Fiscalía especializada en delitos electorales. Es muy breve, son 4 párrafos. Monterrey, Nuevo León, marzo 2022. Comunicado con respecto a la información que trascendió el día de hoy referente a la detención del C. Jaime Eliodoro N. La Fiscalía especializada en delitos electorales del Estado de Nuevo León informa, en fecha 15 de marzo, o sea, hoy, se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de la persona mencionada, dictada por un juez de control y de juicio oral en el Estado de Nuevo León por su probable participación en hechos con características de delitos electorales. El ordenamiento judicial fue complementado por la Fiscalía especializada en delitos electorales en apoyo operativo de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y en coordinación con oficiales de la Fuerza Civil. La persona investigada permanecerá en resguardo en un centro de reinserción social a disposición de un juez de control que resolverá su situación jurídica. Termino. Esta representación social continuará con las etapas procesales, respetando en todo momento el debido proceso y los derechos humanos establecidos en la Constitución y los demás ordenamientos legales. ¿Qué pasó con el Bronco? Pues bueno, de acuerdo a la información y a la denuncia que presentó hoy el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sí, en 2018 presentó una denuncia en contra del Bronco por la utilización de recursos públicos en favor de la acumulación de firmas que eran necesarias para cuando el Bronco se lanzó como candidato a la presidencia. Es decir, utilizó funcionarios públicos en horarios de trabajo para poder reunir las firmas. Y eso es lo que se está sancionando por lo pronto hasta el momento en este inicio de juicio. Pero no es el único, Víctor. También el SAT, el Sistema de Administración Tributario, sí, tenía ya algunas averiguaciones, sobre todo por las empresas del Bronco que habían utilizado de estas empresas factureras. Así es. O sea, ya había también procesos de investigación por este asunto. Entonces me parece que empezamos a ver sí, una serie de hechos que ocurrieron en el pasado, pero que en este momento se están ejecutando. Aparentemente es un tema que está fuera, y digo aparentemente y quiero tu punto de vista, de todos estos escándalos que están casualmente a un mes de esta consulta de revocación de mandato. Están sucediendo cosas interesantes, Víctor. Sí, así es, Raúl. Habrá que ver después, luego, bien dicen, como tú señalas, ¿no? Que en política no hay coincidencias ni hay casualidades, sino nada más bien luego ni hay sorpresas, sino hay sorprendidos. Habrá que conocer más del tema. Creo que tenemos poca información en relación a esta situación que vive hoy Jaime Rodríguez el Bronco, pero lo que sí podemos hacer es un poquito de historia para tratar de entender los eventos del presente. Habría que recordar que Jaime Rodríguez el Bronco fue uno de los personajes más populares que ha tenido el sistema político mexicano. Yo recuerdo cuando
cuando nos diste la instrucción junto con todo el equipo de Mega Noticias que nos trasladamos a Nuevo León para cubrir la campaña. En ese entonces, te estoy hablando del 2014, ¿no? Así es. Fue impresionante, era increíble la simpatía que levantaba este hombre entre toda la población. Prácticamente no había quien no lo quisiera y no lo aplaudiera. Un hombre que se atrevió a retar a los poderes fácticos en ese entonces de Nuevo León. Tú recordarás que se le cantó el pleito, como dicen comúnmente, a las empresas televisoras que dominaban el escenario en Nuevo León, las puso en su lugar, las despreció, las rechazó y pese al ataque de estas empresas logró salir adelante y sacar adelante su campaña de manera independiente. Llegó con los mejores augurios posibles, libre de toda atadura. Un hombre que también enarbolaba las candidaturas independientes como el futuro para este país de muchas posibles aspiraciones de otros políticos. ¿Qué fue lo que pasó? La ambición. De nueva cuenta, la historia de lo que pudo ser, de lo que fue, lo que pudo ser y no fue. ¿Qué ocurrió con él? Al poco tiempo, no pasaría ni un año y medio, que los cantos de la sirena le dirían que tenía tamaños para alcanzar la presidencia, y se embarcó en una aventura en la que ya sabemos ahora, lo que fluyó fueron las redes factureras, las empresas lavadoras de dinero, los grupos escondiditos, los dineros mal manejados, los recursos mal utilizados, funcionarios públicos venidos a su campaña, un desastre al final del día. Es un hombre que empezó con una popularidad altísima. Recuerdo que andaba en el 60-70% en ese tiempo y ganó con un 45% de la popularidad. Terminó con un 90% de descrédito, también a raíz no solo de un mal gobierno, sino también de todos estos descalabros que hoy vemos. Hoy pues estamos viendo el punto final de lo que pudo ser y no fue. Y a ver, nos has hecho una crónica extraordinaria y me parece que aquí lamentablemente pierde México. Te voy a decir por qué pierde México. Por esa figura del candidato independiente, que nos daba una gran posibilidad, como bien dice, a pesar de que el Bronco, hay que reconocer, trabajó y fue un afiliado del PRI muchísimos años, fue autoridad por el PRI, fue legislador por el PRI, sí, y bueno, pues luego vio la oportunidad como independiente, pero la figura de candidatos independientes que crearon, como tú dices, una expectativa grandísima, sí, lamentablemente con un trabajo mal valorado por la gente y con todos estos escándalos alrededor de lo que ya has hecho claramente mencionado, pues que no basta ser un personaje dicharachero, populista, que tenga pantalones para decir las cosas. Todo eso gustó del Bronco, ¿sí? Esa forma directa de decir las cosas. Sin embargo, en su gobierno, de acuerdo a las evaluaciones que se hacían, pues para abajo, y de alguna forma no logró esa expectativa, y lamentablemente la figura de los candidatos independientes se debilitó muchísimo con este asunto, y es donde digo que México perdió la oportunidad de fortalecer figuras independientes. Y déjame decir, en el entorno que estamos viviendo, y ya lo mencionaba, sí, estamos a 10 días de esta jornada, a un mes, menos de un mes, de esta consulta de revocación, y sin embargo están ocurriendo cosas que no habían ocurrido en 3 años, Víctor. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de la detención de estos capos, tanto el de Nuevo Laredo como también el de Colima, que fue detenido en Zapopan durante este fin de semana y que uno de ellos ya se va extraditado. Tenemos el caso de este gobernador que vale la pena mencionar. Este sexenio, el presidente López Obrador ha premiado a exgobernadores con embajadas, con consulados, como el caso de Sonora, el caso de Sinaloa, pero también ha castigado, sí, a algunos de estos gobernantes y desde luego con señalamientos. Y ya se había advertido que se estaban armando procesos judiciales básicamente con 3 gobernadores. Uno de ellos, Silvano Aureoles, desde luego el de Michoacán, que incluso fue hasta Estados Unidos a señalar la relación que había de Morena con el crimen organizado. Sí, Silvano Aureoles tiene un expediente que se le está organizando. Un segundo gobernador es precisamente Ignacio Peralta del estado de Colima. La misma hoy gobernadora acaba de aportar en días pasados un expediente grande, según dicen, de presuntas irregularidades y enriquecimiento de este gobernador de Colima. Y el tercero era precisamente Jaime Rodríguez el Bronco, por el tema de los asuntos de las factureras, y el SAT, independientemente
parte del tema de las broncofirmas, como se le llama a este asunto. Y quedó pendiente el tema de Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, que se intentó, pero que el Congreso local, que lo controla el mismo gobernador, no se le permitió que se retirara el fuero y el gobernador permanece. Me parece que es lo que estamos viendo en un escenario de un simple análisis, como bien dices, hay que esperar mucho todavía, pero un simple análisis de este escenario al interior con los gobernadores de nuestro país. Así es, Raúl. Y qué lamentable, ¿eh? Digo, sí, y bien lo señalabas tú al principio, salimos perdiendo los mexicanos, porque al final del día cada vez es más la decepción que se va teniendo de una clase política que vemos que llega con los mejores augurios, nos ofrece lo mejor, creemos que el cambio se está dando y carajo, es triste decirlo, ¿no? Pero terminamos entendiendo que son más de lo mismo. Nada más hay que ponerlos en las condiciones adecuadas y correctas para que hagan lo que no debe de ser correcto. Y yo lo que me llevo a reflexionar es, ¿será el ser humano? ¿Será la condición humana? ¿O serán las estructuras? ¿Serán las tentaciones? ¿Serán los dineros fáciles? ¿Qué será? La ambición. Pero al final del día, ¿cuántas historias vamos conociendo día a día de personajes que llegaron con la mejor estrella y terminan en el ostracismo, en el olvido, incluso en la cárcel? No sé cómo vaya a acabar el Bronco, porque mira, también hay que recordar que venía también de un gobierno nefasto como el de Rodrigo Medina, te acordarás, también marcado por la corrupción, sí. Y que decías tú, pues lo tenían todo, y como diría aquel gran narrador de fútbol, ¿no? Tenía todo y le echó a perder. Era suya y la dejó ir. Sí, bueno, a ver, hay que recordar, y me parece que en el tema de los gobernadores no podemos dejar fuera lo que pasó con esa foto de esos nuevos gobernadores, de esa nueva generación de gobernadores. No me lo recuerdes, por favor, no me lo recuerdes. Javier Puro impresentable. Duarte, César Duarte. Cientos años de cárcel ahí, juntos en esa fotografía, mi querido Raúl. ¿Cuántos? Sí. Y bueno, y siguen cayendo. El último, precisamente, Roberto Sandoval, del estado de Nayarit, el tema de César Duarte, que fue detenido en Miami y que ya fue extraditado. O sea, hay todavía consecuencias de eso, ¿no? Pero sí. Raúl, ¿sabes qué pasa también? Pero lo que me preocupa es que comienzan a caer, como que caen, pero no terminan de caer. Finalmente la gran mayoría de ellos se mantienen como en el limbo y al final hasta llega el perdón, ¿eh? Pero nunca ves ese mensaje claro que diga, los quiero ver en la cárcel, con tantos años de cárcel y regresando los dineros, es lo que no terminamos de ver. Vemos grandes escándalos, vemos historias muy largas. Pero dime, ¿cuántos casos tú? Ya regresó el dinero. Y el hombre aparte está pagando con, no sé, ponle tú 5 o 6 años de cárcel. Vete a saber, no lo vemos, todos se los va en procesos. Y ahí entra también la fiscalía, ¿eh? Desafortunadamente volvemos a voltear a ver al señor Gers Manero. Y sobre todo el tema de la recuperación de lo desviado, que ese es un tema que todavía sigue pendiente. Pueden recibir algún tipo de pena corporal con algunos años de cárcel, pero recuperar lo robado, recuperar lo desviado, que son dinero de la gente, dinero del pueblo, sí, eso me parece que sigue en la agenda pendiente de las cosas, ¿eh? Como pasa, Raúl, hay que decirlo y perdón que lo extrapole, con el crimen organizado. Es exactamente lo mismo. No ves tocar las finanzas, no ves tocar los dineros. Los negocios siguen. Detienen a los capos, sea políticos, sea de cuello blanco, y sus negocios siguen operando. Sus familiares siguen enriqueciéndose y ahí va. No ves la justicia llegar. Pero bueno, reflexiones de un amargado, mi querido Raúl. Vamos a ver qué es lo que pasa, que ya estaremos pendientes informando de esto que, desde luego, mueve la agenda. Desde luego, de medios, sí, estamos con los asuntos de los ataques a los medios de comunicación. Hoy le dedicó el presidente 1 hora a los medios, a los periodistas, a los que ganan mucho, sí, y bueno, en fin, seguimos desde luego atorados con este tema de las agendas diarias y bueno, hoy tenemos este nuevo elemento que se incrusta a la agenda. Vamos a continuar, Víctor, muchas gracias. Saludos.